Kaixo, soy Ollane Pardo, fundadora de la firma de moda Amarenak, y hoy os voy a hablar de la chaqueta kaiku por fin y otras muchas cosas que también se llaman kaiku, y todo esto junto con el origen de Amarenak. ¿Quieres saber más? Pues ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos a las historias que se llevan puestas. Bueno, pues feliz año, Urteberrión. Ahora sí que sí, estamos de vuelta después de parón navideño, cambio de año, por fin en las historias que se llevan puestas. Y en el episodio anterior, en el primer capítulo, os hablaba que no iba a hablar de la chaqueta kaiku, pero ahora sí, ya está, no me podía aguantar. Y pues en esta ocasión, en este segundo episodio, os voy a hablar de todas esas cosas que he ido aprendiendo en estos 6 años de la chaqueta tradicional vasca kaiku, con K de kilo, al principio y al final. No haiku, los poemas japoneses, sino kaiku. A los que conozcáis Amarenak, pues seguro que, os sonará de sobra. A los que no, igual os suena un poco raro, pero os contaré que esta fue la chaqueta que dio origen a la firma. Os comentaba en la vez anterior que en Amarenak, que es la firma de moda que fundé hace 6 años, 7 ya va a hacer este año, surgió a raíz de esta chaqueta kaiku. Al final lo que hacemos es ahondar un poco en la cultura y el patrimonio tradicional vasco, vinculado al textil sobre todo, y modernizar de alguna manera esas prendas tradicionales que están cayendo en desuso, o algunas incluso que son bastante desconocidas o totalmente, y pues a través del diseño y la moda volverlas a recuperar y volverlas a poner en la calle, actualizarlas para que la gente las pueda seguir vistiendo. De hecho, esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero creo que a día de hoy todavía se me conoce como la chica de los kaikus. Espero algún día quitarme ese nombre, pero la realidad es que sí, que hay gente que me llama así, incluso que me lo han contado, me tienen así guardada en el móvil. Pero bueno, esto para que veáis la relación que tiene esta chaqueta con el origen de Amarenak. Así que empezaré un poco por ahí, por el principio. Esta historia, la de Amarenak, que no la de la chaqueta kaiku, empieza nada más y nada menos cuando aquí servidora tendría unos, 12, 13, 14 años por ahí, que ya me gustaba mucho vestirme con, prendas que había heredado, ropa antigua, hacerme mi propia ropa. Y en un momento, pues de repente vi por la calle a alguien vestido con una chaqueta que me pareció muy curiosa y le pregunté a mi madre, «Amá», que, así decimos madre en euskera, ¿qué es eso? Y ella me contó, pues es una chaqueta tradicional de aquí que se llama kaiku. Yo, tengo en casa una antigua que era de tu abuela y la verdad que la tengo en el armario y no la uso mucho. O sea que si te gusta, te la regalo. Y yo dije, sí, amada, pues yo me la quedo. Y nada, pues a partir de ese momento yo empecé a vestir felizmente mi chaqueta kaiku, que para mí, era una chaqueta súper bonita y como yo no había vivido, pues nací en los 80, no conocía o no tenía ningún tipo de connotación adherida a esta chaqueta. Así que pasaron los años y los años y pues no sé si mi inquietud exploradora o la realidad laboral de este país me hizo tener que ir a vivir a diferentes lugares, entre ellos pues Barcelona, Bruselas, el último en el que acabé trabajando fue en China, en Shanghái. Y yo a todos ellos me llevaba siempre mi chaqueta kaiku, que era de mi abuela, que luego había sido mi madre, porque además de parecerme una chaqueta bastante elegante, luego ya os la describiré, de lana, que abrigaba bastante, pues también de alguna manera me recordaba a mi casa, a mi familia, a mi abuela y a mi madre, y pues tenía cierto simbolismo para mí, ¿no? Entonces era un poco como, digamos,
esa chaqueta especial que tienes en el armario, que aunque esté hecha polvo la sigues utilizando porque te encanta y te da una pena enorme deshacerte de ella, ¿no? Pues eso me pasó a mí. Y hasta tal punto que, bueno, la usé tanto que llegó un momento en que estaba bastante cascadilla y aproveché. Os recuerdo que vivía en Shanghái, en China. No lo he dicho, pero yo soy arquitecta, estudié arquitectura y en ese momento estaba trabajando como arquitecta allí. Entonces aproveché uno de esos viajes de vuelta a casa para buscar una chaqueta nueva, Kaiku, y comprármela para sustituir a aquella que ya tenía viejita. Y vi, para mi sorpresa o para mi tristeza, vamos a decir, que ya no era fácil encontrar chaquetas como aquella que yo había heredado, que las que vendían en las tiendas eran más bien un disfraz que bueno, pues se utilizaban aquí en los días de fiesta, cuando la gente viste el traje tradicional, pero que no era una chaqueta ya que te podías poner en el día a día y pasar, digamos, desapercibida. Sobre todo, además, bueno, pues ahora por lo general la visten los hombres y eran, pues, entre tú y yo, bastante saco las que podíamos encontrar por ahí, ¿no? Y a mí me gustaba pues la de mi abuela, que sentaba bien, era un poquito entallada, era bastante estilizada. Y pues nada, como ya decía que no conseguí encontrar una chaqueta como la que a mí me gustaba, nueva, decidí hablar con una costurera de confianza que tenía yo en Shanghái, llevarle la chaqueta a mi abuela y decirle, mira, quiero una chaqueta igual que esta, pero ya que me la voy a hacer para mí y ya que la voy a hacer nueva, vamos a hacerla diferente. Vamos a cambiarle los colores y me la hice, pues sí, verde caqui, verde militar, con los bordes ribeteada en verde pistacho, casi fosforito, diría yo. Y así empezó la historia de Amarenak. Así que hice esa chaqueta y yo iba feliz por las calles de Shanghái y todos los eventos que se preciasen con mi chaqueta Kaiku modernizada. Y fue así como me di cuenta de, bueno, pues que yo cuando vestía esa chaqueta, con la anterior, con la original ya la había notado, pero esta, a ver, ya he dicho que era ribeteada en verde fosforito, pues llamaba bastante más la atención. Y ahí descubrí o viví en mis propias carnes un concepto que luego más adelante leí y tiro mano de mi biblioteca y os hablo de un libro que se llama How to Talk to Anyone, 92 pequeños trucos para el gran... Bueno, es que estoy traduciendo literalmente mientras os lo digo porque este libro está en inglés, para un gran éxito en las relaciones, que es un libro de Lynn Loudness que me leí en su momento y me encanta. Y ella, el truco número 12, habla del what's it, que el what's it es eso que quieres llevar a una fiesta que llama la atención y que hace que la gente te venga y te pregunte, ¿qué llevas puesto? Y esto te da pie a ti para contar algo que te apetece contar. Pues bueno, yo me di cuenta que sin saberlo, mi what's it era mi chaqueta Kaiku, porque cada vez que yo la llevaba a un evento o a una fiesta, había alguien que se me acercaba, por lo general solía ser alguien que igual ni sabía lo que era Euskadi, y me preguntaba, ¡ay, qué chaqueta tan bonita que llevas! ¿De dónde la has comprado? ¿O de dónde la has sacado? Y yo le decía, mira, pues esto es una chaqueta Kaiku. Es una chaqueta tradicional de donde yo vengo, del País Vasco, de Euskadi, y que tiene una tradición marinera muy, muy antigua, mucha relación con el mar, que teníamos balleneros que cruzaron los mares y llegaron hasta América buscando ballenas, y esta era una chaqueta que llevaban esos marineros. Y claro, pues la gente decía, guau, pues qué bonito y tal. Entonces, pues bueno, yo me di cuenta, creo que la moda, en este caso, tenía un potencial enorme para hacer lo que se llama, o lo que mis amigos americanos de ese momento me explicaron que se llamaba el soft conquering, ¿no? Que es el hablar de tu cultura de una forma, o bueno, es que traducido al castellano suena un poco feo, ¿no? Pero es una conquista blanda, que es básicamente pues eso, ¿no? Ir introduciendo tu cultura en otros lugares de una forma pues blanda, dulce, goxo, como decimos en euskera, ¿no? Entonces, pues eso, yo me di cuenta de que lo que a mí me gustaba de esa chaqueta Kaiku y de la moda en general es que te permite
hablar de historias de una forma amena y cercana a las personas. Y bueno, pues como ya os he dicho antes, yo en aquel momento estaba viviendo en China, era arquitecta y ni se me pasaba por la cabeza cambiar de vida y por supuesto menos cambiar de profesión. Pero llegó un momento en el que, ya sé que os vais a reír, pero sí, yo me encontraba demasiado cómoda en China porque, bueno, pues al final es un país en el que es tan diferente que cada día pasan cosas nuevas y de repente te das cuenta de que pasa el tiempo y tú estás ahí y te parece que acabas de llegar. Entonces decidí que me tenía que buscar alguna excusa para volver a casa porque si no me iba a chinar demasiado. Así que, pues nada, un día recibí un correo diciendo: se buscan jóvenes emprendedores con ideas innovadoras. Y dije, pues voy a presentar esta idea de modernizar las chaquetas Kaiku. Y nada, pues la presenté y para mi sorpresa me seleccionaron. Así que hice las maletas y me volví a casa, a Donosti, a mi San Sebastián natal, al País Vasco, y decidí emprender lo que hoy en día es Amarenak, que por si no lo habéis intuido ya, Amarenak significa en euskera de las madres y es un homenaje a mi abuela, a mi madre y a todas esas madres que nos dejan prendas bonitas en herencia y que nosotras y nosotros podemos seguir utilizando y modernizando para que no caigan en el olvido. Si sois de fuera de Euskadi, yo creo que la palabra Kaiku se os habrá quedado ya pegada para siempre. Pero si sois de aquí, estaréis igual un poco locas y locos diciendo, ¿pero a qué Kaiku se está refiriendo Yane? ¿Por qué? Bueno, pues porque que yo sepa al menos, y si alguien sabe más, que me lo ponga en los comentarios o me lo cuente, pero al menos hay 4 cosas que en Euskadi se llaman Kaiku. Así que voy a empezar a explicaros un poco, una por una, qué es cada una de ellas. De todas formas os diré que hace muchísimo tiempo escribimos en el blog de la web un post que se llama ¿Qué es un Kaiku?, donde lo explicamos también y podréis ver además imágenes y tal. Os copiaré el enlace luego en el texto. La primera cosa a la que se le llama Kaiku es a un recipiente de madera que se hacía antiguamente y que es una pieza icónica del diseño vasco y única en el mundo, por varias razones. La primera es porque se hacía de una sola pieza de madera y, bueno, ya veréis en el post que os comentaba, pero es una especie de jarra, vaso que servía, básicamente tenía 3 funciones. Servía para ponerlo debajo de las ubres de las vacas o las cabras y ordeñarlas y recoger la leche, luego transportar esa leche y cocinarla o cocer esa leche para desinfectarla. Y diréis, ¿y cómo se hacía eso si era un recipiente de madera? Pues se echaban piedras incandescentes dentro del recipiente. Y como os decía, bueno, pues se hacía normalmente de madera de abedul y se cortaba, se aprovechaba la forma del tronco para darle esa forma tan característica. Si os gusta el diseño, mira, y no conocéis lo que es este recipiente, miradlo porque veréis que es una pieza súper bonita e interesante. La siguiente cosa a lo que le llamamos Kaiku en Euskadi es, bueno, se utiliza para llamar tonto a alguien o cabeza hueca. Aquí no he encontrado la razón de este término, pero yo pienso o me imagino que al final, bueno, pues este recipiente de madera, como os digo, era hueco, era madera, y al final, pues llamarle a alguien cabeza hueca es como si alguien tuviera una Kaiku en la cabeza en vez de una cabeza. Así que bueno, esto es teoría personal mía, pero si alguien sabe otra explicación, pues que me la comparta. Y luego, la tercera y cuarta cosa es donde abrimos el debate. Y es que Kaiku, según las zonas de Euskadi o de Euskal Herria, se utiliza para hacer referencia a una u a otra chaqueta. Empezaré por la que nosotras de momento no hemos trabajado, que es la chaqueta que se conoce como Kaiku en sobre todo Guipúzcoa, que es una chaqueta de punto que ahora se suele ver con los 6 escudos de las provincias vascas
decorando cada lado. Suele ser hecha en azul con los escudos en rojo. Y suele llevar unas borlas y bueno, esta chaqueta os diré que está inspirada o es la versión actualizada y moderna de unas chaquetas que se llamaban también elásticas o que en Vizcaya se les llama mendigozal, que solían vestir antiguamente los pastores vascos. Y la cuarta chaqueta, ahora sí, es la chaqueta kaiku, que también en Guipúzcoa se le conoce como lekeitiarra, chamarrote. Bueno, la verdad que a mí me han dicho un montón de nombres, o sea que según el sitio se le llama diferente, pero bueno, es una chaqueta tradicional vasca también, pero que esta está inspirada en las que llevaban los marineros vascos. Y es de paño de lana, de tejido, es decir, y no de punto como la anterior. Y os voy a leer cómo la describen en otro libro de la biblioteca. Hoy he sacado aquí todos los libros, que es Voladas Pasatuta, pasado de moda, que lo editó hace unos años el Museo Vasco de Bilbao. Que lo mismo, si os gusta la etnografía y la cultura vasca y no lo habéis visitado, es otra de mis recomendaciones. Y de ellos dicen, o ellas, que son mujeres las autoras: la chamarra de pescador, conocida también como lekeitianas, se confeccionaban de paños y bayetas lisos de vivos colores, rojo, azul y verde o a cuadros. Eran rectas, largas hasta la cadera, abiertas por delante, con tapa para los ojales y botones. Escote a la caja, a veces con pequeños cuellos y manga larga. Los bordes de toda la prenda estaban ribeteados con trencilla, que esto es lo que yo os digo que me hice en verde fosforito en mi versión, siendo esta doble en la tapa formando una cenefa. A menudo acolchadas y forradas, se llevaban junto con unas camisas del mismo paño y color o sobrecamisas de lino. Las lekeitianas que nos han llegado eran prendas de trabajo. Parece, sin embargo, que en origen fueron también utilizadas para vestir, dependiendo su uso del color en el que estuvieran hechas. Así, se considera que las de color crudo ribeteadas con trencilla de color pardo se utilizaron junto con unas camisas a juego como traje de boda, mientras que las encarnadas o azules se destinaron para el uso diario. ¿Y qué es lo que hace que una chaqueta que llevaban los pescadores acabe convirtiéndose en la prenda icono, por así decir, de la cultura vasca? Pues bueno, lo que sucedió aquí, pero también sucedió en muchísimas zonas de Europa. En el cambio de siglo, estoy hablando desde el XIX al siglo XX, empieza a darse, como decía, no solo aquí, en toda Europa, un éxodo masivo de la gente del campo hacia la ciudad en busca de trabajo. Y empieza a surgir un movimiento o un sentimiento de nostalgia y romanticismo hacia esa vida rural, esa vida del campo que se ha dejado atrás por la vida gris e industrial de la ciudad, ¿no? Y aquí en Euskadi es cuando empiezan a surgir lo que se llamaron romerías o Euskal Jaiak, que son fiestas en las que la gente empezó a vestir con el traje tradicional y a recuperar o recordar con cierto romanticismo o bastante romanticismo, como decía, esa vida rural y esas costumbres del campo. Es cuando empieza la gente a disfrazarse de cacheritos, como se suele decir por aquí, o de baserritarra. Y es cuando empieza a caricaturizarse un poco y a simplificarse el traje tradicional vasco. Empieza a haber empresas que los fabrican y los comercializan y empieza a, pues crearse un ideal de lo que es el traje tradicional vasco, y en ese ideal o en ese disfraz de traje de vasco, una de las prendas que destaca es esta chaqueta kaiku. De esta misma época, como decía, pues de los años 1910, 20, 25, podemos ver, por ejemplo, un montón de pinturas, pues como por ejemplo de Alberto Arrue, incluso de Sorolla, de José Arrue también, en las que aparecen hombres generalmente, sí, yo diría que el 100%, vestidos con estas chaquetas y evocando un poco pues esa imagen romántica del hombre vasco fuerte vistiendo estas prendas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuadros que yo diría que es más importante
es uno que se llama Euskal Lurra Lírica eta Erlijioa, o Tierra Vasca Lírica y Religión, de Gustavo de Maeztu, que está en las Juntas Generales de Vizcaya en Guernica. Y es un tríptico súper bonito que representa una galerna que hubo en Bermeo en la que pues murieron un montón de marineros. También hay algunas fotografías de Eulalia Abaitua, que yo creo que no le mencioné hasta ahora, pero bueno, algún día haremos un episodio sobre ella, porque es la primera fotógrafa vasca que también en este momento se empezó a dar cuenta de que estaba desapareciendo esa vida rural y se dedicó a ir por los pueblos a sacar fotografías de la gente con su ropa. Y la verdad que tiene fotografías que son maravillosas. Otra vez el Museo Vasco de Bilbao tiene una colección enorme y ha hecho un gran trabajo por recuperar su obra. Hace poco Jantziar en Centroa, en Rentería también hizo una exposición. Y ya he dicho que hablaré de ella, pero si no la conocéis, investigadla porque es maravilla. Las chaquetas que aparecen en todos estos cuadros y fotografías son un poquito diferentes a la que hemos versionado y actualizado nosotras. Son por lo general chaquetas de color liso, aunque en las fotografías de Eulalia sí que aparece alguna de cuadros, en color blanco, rojo, azules algunas. Y son chaquetas bastante sencillas, rectas, con un cuello redondo a la caja, en las que la única decoración, por así decirlo, es que están ribeteadas en todo su contorno, en puños, bajo, incluso en la costura del hombro y también en la botonadura central doble, de forma doble. Es decir, hay una línea bastante llamativa en la parte central del pecho que va de arriba a abajo. Y pasan los años, se pasa un poco también toda esta fiebre nostálgica por la vida del pueblo y rural, y estas chaquetas kaiku caen también un poco en desuso. Hasta los años 60, 70, 80, en los que resurgen un poco a raíz de la represión que se vive en el Estado, en España, durante la época de la dictadura después de la Guerra Civil que terminó en el 39. En esta época ya sí, las chaquetas kaiku o lekeitiarras cambian un poco para decir mediante la ropa lo que no se podía decir mediante las palabras. Y aquí aparecen entonces, ya sí, algunos de esos elementos decorativos que sí que están en las chaquetas kaiku o lekeitiarras que hemos reversionado nosotras en Amarenak. Aparecen 3 bolsillos, 2 en la parte inferior y 1 en el pecho, todos ellos frontales. Aparecen unas trabillas en los hombros que mucha gente los achaca o los relaciona con algo, con indumentaria militar, pero lo que mucha gente no sabe es que el uso de estas trabillas era para llevar la chapela. La chapela se enrollaba y se metía ahí. Y la verdad que es muy útil. Yo en las mías lo suelo utilizar y viene muy bien. También para sujetar el bolso y que no se te caiga. Pero esto es ya invención mía, creo. Y aparecen también unas coderas en los codos, obviamente, que son bastante características porque tienen forma de corazón. Y yo preguntando, lo que me han contado es que reflejaban de alguna forma el amor por el mar, por la cultura vasca y por esta tierra que es Euskadi. Y nuevamente, en esta época, como decía, entre los años 60, sobre todo 70, 80, también vemos los kaikus nuevamente en un montón de iconografía y elementos gráficos de la época. Por ejemplo, a mí me pasaron una vez y me hizo muchísima gracia algunas portadas de álbumes de discos en realidad, de un grupo que son Los Chimberos, que es un grupo bastante conocido en la época, autores de canciones como Un inglés vino a Bilbao. No voy a cantar, que soy malísima, pero seguro que os sonará ahora con esto. Y también aparecen, por ejemplo, en películas como El Pico, de Eloy de la Iglesia, en las que, en una escena, bastante al principio, un chaval aparece vestido con un kaiku de estos que os digo. Y es que en esa época, se vinculó mucho a movimientos obreros, a movimientos nacionalistas.
Otro de los momentos en los que he visto kaikus recientemente y me ha hecho muchísima ilusión fue en el estreno que se hizo hace poco en el Auditorio Cursal del documental Elvira, en homenaje a Elvira Cipitria, que fue pues una mujer maravillosa, muy testaruda también, que durante esta misma época, durante la dictadura, enseñaba euskera a niños en la clandestinidad, ¿no? Y en este documental se puede ver cómo en varias fotografías de Elvira aparece vistiendo también un kaiku de estos. Pues me imagino que por lo mismo, ¿no? Porque un poco se vinculaba con ese nacionalismo y ese amor y conexión con la cultura vasca. ¿Y qué es hoy en día de estas chaquetas lekeitiarra o kaiku? Bueno, pues la verdad que ya estaban bastante caídas en desuso. La gente de mi edad, por lo general, no las conocía. Ya me diréis cuando terminéis de escuchar este episodio si las conocíais o no y de qué año sois. No me hace falta que me digáis la edad, más o menos, me da igual. Pero bueno, el uso ya estaba bastante reducido a agrupaciones corales que por lo general cantan en euskera, bandas de músicos, de chistularis sobre todo, y algún que otro señor mayor que he visto yo, sobre todo en Vitoria, en Gasteiz, y luego también, como os decía, en los días en los que se viste el traje tradicional, ¿no? Por ejemplo, aquí en Donosti el 21 de diciembre, en Santo Tomás, en Navidades. Y en fechas un poco así señaladas en las que, como decía, se viste con el traje tradicional. Y hasta aquí la historia de la chaqueta kaiku o lekeitiarra. Si os habéis quedado con ganas, que seguro que sí, de ver imágenes, fotos, de ver la versión que nosotras hemos modernizado y que reivindicamos, pues al final es parte de nuestra labor, ¿no? Pero como ya he dicho al principio, empezó con esta chaqueta y le tenemos especial cariño y reivindicamos pues que el kaiku puede llegar a convertirse en la americana vasca, por así decirlo, ¿no? Nosotras lo que hicimos fue, innovar primero, por ejemplo, metiendo estampado en esos ribetes o haciendo ribetes en colores diferentes que no se hacían hasta ahora, haciéndolas en nuevos colores, metiendo también nuevos estampados en el tejido. Por ejemplo, una de las chaquetas que más vendemos es una que hicimos utilizando un tejido tradicional de Iparralde, del País Vasco francés, que también tiene su historia, que otra vez os la contaré, ¿no? Tradicionalmente ya os he dicho que se hacían de lana, pero nosotras, por ejemplo, empezamos a hacerlas también en lino, en algodón, de diferentes colores. Tenemos hasta una nueva versión que a la gente me hace mucha gracia, que se llama kaiku vasquero, que como su nombre bien indica, es una fusión entre el kaiku y un chubasquero impermeabilizado que viene muy útil para el sirimini de aquí del norte. Entonces, si queréis ver un poco todas estas diferentes variantes que hemos ido diseñando, como os decía en el capítulo anterior, podéis visitar nuestra página web, que es amarenac.com, terminado en K de kilo, que ahora ya sabéis lo que significa, y el que no, esto es pregunta de examen, que lo he dicho al principio. Pues eso, amarenac.com, ahí tenéis en la tienda online, que me voy por las ramas, y podéis ver también en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter también, hasta en TikTok, que me veréis a mí ahí haciendo el gamba, haciendo diferentes estilismos combinados con chaquetas kaiku. Pues podéis ver un poco cómo es esta chaqueta y cómo son esas versiones actualizadas que nosotras hemos creado. También en los catálogos que tenemos colgados en ISU podréis ver, y en el post del blog que os mencionaba al principio, podréis ver fotos antiguas, originales, y si buscáis en internet encontraréis cualquiera de estos cuadros que os he mencionado y muchos más. Y nada, como siempre os digo, que espero que os haya aportado algo. Si conocéis algo más que yo no he dicho, o algún nombre, por ejemplo, mira, yo siempre he pensado que tenemos que hacer un día, pues este sería igual un buen espacio, hacer un llamamiento a que cada uno vaya poniendo y cada una los nombres diferentes con los que conocen a estas chaquetas kaiku o lekeitiarra. Si conocéis datos que yo
no he contado, o anécdotas que no sé y que no he dicho tampoco. Pues me las compartís en comentarios, aquí mismo. Estamos, como ya he dicho, en todas las redes sociales. También nos podéis escribir a través de formularios y de nuestro email. Tenemos WhatsApp, que creo que no lo dije la vez anterior. Bueno, que tenéis un montón de canales para poneros en contacto con nosotras y decirnos qué os ha parecido. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo nuevo y que tengáis muchas ganas. Bueno, suscribiros, dadle a seguir para que os enteréis de cuando salga el próximo capítulo. Creo que no lo dije, aunque esta vez me lo he saltado un poco porque ya me notaréis que ando con la voz bastante fastidiada y entre navidades y tal no he podido grabar este episodio antes, pero la idea es que sacaremos un episodio nuevo cada 2 semanas. Me gustaría también que me dijerais qué día os gustaría que salga. Ahora lo sacamos en domingo, pero si hay gente que le gusta más tenerlo el lunes, el viernes, bueno, pues me lo decís. Y nada, pues espero que os haya gustado, que tengáis ganas del próximo episodio, que vienen novedades, aviso. Así que nada, dadle a seguir, no os lo perdáis, seguidnos en redes y chequead nuestra web. Y un abrazo fuerte, laster arte y hasta pronto. Agur.